Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy tenemos al ingeniero Jaime González, presidente de Coparedón, que es la Confederación Patronal de la República Dominicana. Acuérdense que este programa es un complemento o continuación de los programas, de la serie de programas que vamos a tener para ver cómo Agenda Económica aporta, dando luces con los protagonistas de lo que es los obreros, los patrones, la parte gubernamental, para la discusión del salario mínimo. Y el ingeniero Jaime González pues nos estaba hablando de la posición empresarial. Y yo en este segmento, ingeniero, le tengo la pregunta que usted la mencionó en el primer segmento, que era la presión que ejerce esa negociación del salario mínimo hacia los demás salarios y demás niveles salariales. Entonces yo decía, bueno, pero es que es imposible solamente discutir aumentarle al salario mínimo, aunque sea lo único que se discuta, porque lo otro sale solo. Pero sin embargo hay que dar un poquito de explicación. La obligación sería al porcentaje acordado al salario mínimo y ya los empresarios tienen la libertad de darle un ajuste a los demás niveles salariales. Así es. No hay que aumentarle igual a todo el mundo. No. O sea, cada empresa puede disponer un aumento salarial. Nosotros hablamos del mínimo, o sea, y siempre se habla porcentualmente. Correcto. Por eso cuando se habla de número y me dicen ¿cuánto dinero es? Bueno, yo no sé realmente cuánto dinero es, porque lo que estoy tratando, o realmente estamos tratando, es de que se adquiera, tenga el mismo poder adquisitivo que tenía en el 2009. O sea que esa es la idea básica de lo que es ajustar una inflación. Recuperar el valor de sus ingresos. Correctamente. Entonces, nosotros ponemos ese punto como inicio para que cada empresario, dependiendo de lo que él determine en su empresa, pueda hacer sus ajustes con ese tope. Pero pueden hacer hasta de un 20 y todo lo que quiera cada empresario, o sea, porque hay algo importante. Pero lo obligatorio es ese mínimo. Bueno, sí, que el salario, que su menor salario sea el mínimo. Correcto. O sea, él puede subir lo que él quiera, el porcentaje que él quiera, porque ahí te decía que está el derecho fundamental de un trabajador de poder discutir su salario. O sea, si yo gano 20,000 pesos, y de repente yo entiendo que en la empresa yo he tenido un buen desempeño, que la empresa me ha chequeado y evaluado, mire, pero ha tenido un buen rendimiento y eso me ha generado beneficio, usted se merece 5,000 pesos, que son un 20%, correcto, un 25%. Entonces, de repente, si obligamos al empresariado, a cualquier empresa, y por eso es que no podemos hacerlo, de decir, mira, por encima del salario mínimo, que sea un 5, como para cumplir con ciertos requerimientos y esas cosas que dicen el sector sindical. Entonces, ¿qué va a hacer el empresario con ese empleado? Le va a decir, mira, yo lo que te puedo asumir son 1,000 pesos, porque el salario mínimo, por encima del salario mínimo lo que acordaron fue 1,000 pesos, o sea, no, pero que yo cuadré y usted me había prometido, no, espérate, mira, esto fue lo que me han pedido y me han obligado a hacer. O sea, que no es justo que un trabajador pueda él discutir con su empleador, cuál es el precio que él merece como empleado. Ahora, ¿están conscientes los obreros en esa mesa de negociación que, por ejemplo, si ustedes se cuaja o se llega al acuerdo de un 12%, que en realidad es un 14%? ¿Por qué digo yo? Porque ahí está el porcentaje que aporta también el patrón de la seguridad social y de pensión. Mira, es más de un 14. Eso es un buen punto que tú acabas de tocar. Mira, en nuestro país es uno de los países, y nosotros somos muy buenos en todo lo que es malo. Somos uno de los primeros países, o de los países que estamos más en el tope, de más costo indirecto sobre el salario real. ¿Qué quiere decir eso? Por cada 100 pesos que un empleador le paga a un empleado, tiene que pagar y asumir 62 pesos. Que el empleado no recibe directamente, pero lo recibe de manera indirecta. ¿Cómo? Con el plan de pensiones, con la salud, con el riesgo laboral, con Infotec, con una serie de parámetros y de porcentajes de cesantía, preaviso, o sea, que lo asume el empleador y que no se ve, pero se paga las vacaciones, o sea,
una serie de elementos indirectos. Nosotros es un 62% aproximadamente. En los países competencia nuestra. ¿Un 62% de qué? ¿De qué va? Del salario. Del salario. O sea, salario. Si usted gana 100 pesos, yo tengo que pagar 62 pesos más. Realmente el salario real es 162, no 100 pesos. Él recibe 100, pero yo como empleador, en mi eso es un número que ustedes han calculado ya. No, eso es así, esa es la realidad. ¿Lo puede más internacionalmente? ¿Lo puede explicar más o menos de dónde viene ese 62? Sí, o sea, porque, por ejemplo, de la seguridad social es aproximadamente un 14%. O sea, lo que tiene que pagar el patrono por tener una persona en la seguridad social. Un 15, más o menos un 15% que tiene que pagar. Entonces está, por ejemplo, el plan de vacaciones, bonificaciones, cesantía, preaviso. O sea, todo eso son puntos que el empleador tiene que ir haciendo otras reservas. Haciendo reservas por esos salarios. Y esa suma, eso está contabilizado y se la podemos hasta enviar. O sea, bueno. Y eso anda en un 62. ¿Qué pasa? En los países de competencia nuestra, Costa Rica, Guatemala, que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos también, en esos países es un 37, 38, 32. Entonces nosotros no somos un país competitivo en ese aspecto. Igualmente en el plan de energía. Cuando se habla de competitividad, yo he hablado con varias gente que me dice, pero ahora es que yo entiendo por qué ustedes hablan de competitividad. Por supuesto, si yo hago, por decir algo, yo hago un producto X, botellas, entonces en otro país similar al nuestro, se hace la misma botella, va a tener una botella más barata que la que yo tengo. A menor costo. A menor costo. Entonces aquí por unas presiones laborales y por los costos que nosotros tenemos de energía y de otras cosas. Entonces nosotros tenemos que vernos como país. O sea, el salario, como decía al principio, no resuelve el problema nacional. Sí es importante porque los formales, porque estamos hablando del sector formal, pero estamos hablando en un país donde el 56% es informal y donde hay un 14% que es desempleado. Ustedes nada más se sientan entonces para discutir el salario mínimo. No se han sentado para discutir también lo que es la doble tributación que hay en los empresarios, donde dicen aporto a la pensión y también tengo que hacer liquidaciones cuando salgo cuando un empleado ya preside su servicio. Sí, mira, eso es un tema muy delicado, ciertamente. Eso está dentro de los planes. Gubernamental oficial quiere tratarlo todavía. Sí, entonces eso está dentro de los planes, que es el diálogo social. O sea, sí hay una intención, por eso nosotros abogamos a que no se rompa el diálogo. O sea, porque el diálogo no es nada más salario, el diálogo implica muchas cosas. O sea, y usted tener una tranquilidad laboral en un país, eso es sumamente positivo y estable. Y solo hay que ver países como Venezuela y otros países del área donde hay realmente una situación laboral no sana, no agradable. Y esos países viven una inestabilidad, sobre todo para la inversión. O sea, un país donde no hay una estabilidad laboral, no va a venir nadie a invertir con situaciones anómalas. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en esas discusiones, sale ese tema y está pendiente ese tema. Por ejemplo, revisar el código laboral, de que ya tiene 20 años. O sea, nos sentamos a discutir el foro social de la seguridad social porque cumplió 10 años, pero no nos hemos sentado a discutir el código laboral que tiene 20, que es más viejo y tiene muchísimos inconvenientes. Vemos lo que acaba de pasar con la zona este, con un grupo de abogados que vive de eso. Entonces, de repente, en zonas de inversión, eso es un problema de Estado. Eso no es un asunto, es un problema de Estado. Usted está mandando un mensaje internacionalmente muy feo, muy feo. Entonces, esto no es una cuestión tan sencilla. O sea, el diálogo social es sumamente importante y tenemos la seguridad social, tenemos el código de trabajo, o sea, muchos parámetros que pueden ir resolviendo problemas
dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, los sindicalistas han planteado puntos como la libertad sindical, que es un punto que ellos tienen como un parámetro. Bueno, pero vamos a sentarnos a discutirla, o sea, vamos a ver qué se puede hacer y vamos a ir poniendo puntos. Los puntos que estamos de acuerdo lo ponemos y los resolvemos rápido. Los otros lo vamos poniendo a un lado y lo dejamos de último. Pero vamos a resolver poco a poco. ¿Cuál es el salario mínimo? Ustedes han propuesto un 11.58. ¿A qué base se le va a aplicar ese 11.58 de aumento? Aquí nosotros estamos discutiendo básicamente 3 niveles de salario. Porque son en la pequeña, la mediana y las grandes. También está el sector agrícola y los celadores. Los obreros de la construcción. No los obreros de la construcción, los celadores, los vigilantes. Los vigilantes. Esos son los 5. Todo dentro de lo que es la llamada economía formal. Sí, o sea, lo que estamos ahora discutiendo son lo que se llaman los salarios de los sectores no sectorizados, así es que le llaman. Así que llaman. Entonces, los sectorizados son, por ejemplo, la construcción, que ya es una discusión que viene aparte, zona franca, que es una discusión que viene aparte, o sea, esos son los sectorizados. En el caso de nosotros, ahora tenemos básicamente 5 salarios mínimos, y el salario de la pequeña empresa anda alrededor de 5.150 pesos más o menos. ¿Cuál es la clasificación para ser pequeña, mediana y grande empresa? Un buen punto ese. Mira, en la última resolución, el parámetro usado es que todas las empresas entre 0 y 2 millones de pesos de capital autorizado, de capital pagado, de capital general pagado de inventario y todo, es pequeña empresa. Eso es de 0 a 2, y entonces de 2 a 4 mediana, y por encima de 4 millones grande. O sea, todas las empresas de este país son grandes. ¿Qué tiempo tiene esa clasificación? Esa clasificación. 2 millones de pesos ya. No, un carro de alguien, una camioneta de un camioncito, vale ya. Claro. Entonces, esos son de las cosas que no tenemos mucha lógica. Pero después de eso, ya en el 2008, se planteó una ley de las pymes, de la micro, pequeña y mediana empresa. Correcto. Entonces, ahí hubo una reclasificación. Donde ya habla de 0 a creo que 6 millones de... Sí. Permiten una pausa para ir a unos comerciales, porque esta clasificación para que entonces nos explique mejor esa nueva clasificación. Venimos en breve.